Muy buenas noches, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga nuevamente. Vamos a leer en el libro de San Marcos, en el capítulo 8, en el verso 31 al verso 38. Hemos estado en estos días desarrollando el tema, el precio de seguir a Cristo. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Estemos atentos a la palabra del Señor. Bueno, como introducción quiero tomar como referencia la historia de una joven alemana universitaria de 21 años llamada Sophia Scholl. Ella luchó pacíficamente contra el régimen nazi y fue asesinada o ejecutada el año 1943. Su última palabra que ella escribió detrás de la acusación que la sentenció a la muerte fue libertad. ¿Y cuál era el motivo de que a ella la ejecutaran? Simplemente por haber repartido folletos donde ella, con otros jóvenes, criticaban al régimen nazi. Ella tenía apenas 21 años y era estudiante universitaria de biología y filosofía en la Universidad de Múnich. Ella tuvo la convicción de que solo había 2 opciones: posicionarse junto a la verdad o ignorarla. Pero ella escogió lo primero, es decir, defender la verdad. La opción tal vez más difícil, pero quizá la más libre. Sin embargo, lo más impresionante es el modo en que ella aceptó su condena. Una de sus compañeras de celda, que compartió la celda con ella, fue testigo de sus últimos días y la recordó siempre serena y con gran autocontrol. Horas antes de encaminarse hacia la guillotina, expresó esta joven: un día tan maravilloso y lleno de sol, me tengo que marchar. Pero ¿cuántos son los que en estos tiempos tienen que morir en los campos de batalla? ¿Cuántos hombres llenos de esperanza? ¿Qué importa que yo muera si miles y miles de personas se verán sacudidas y despertadas por nuestra acción? Imagínense el valor que tuvo para dar su vida por su convicción. Pero ella tenía también la fe cristiana que le ayudó mucho a tomar ese valor. Era un aspecto muy importante en su resistencia pacífica contra esta política de aquel tiempo que se levantó. Ahora, esto resulta notable porque en aquel tiempo muchos jóvenes
se adherían a la fe, es decir, se acercaban a Dios. Pero no fueron tanto los que contrastaron la coherencia entre las prácticas que presenciaban y los principios cristianos. Es decir, no todos tenían el valor de vivir bajo los valores, bajo las convicciones que el cristianismo verdadero demandaba y demanda en tiempos difíciles. Estos estudiantes, hermanos, quisieron juzgar lo que sucedía comparándolo con la tradición heredada y con los anhelos más profundos de su corazón. La fe les ofreció un horizonte en el que veían coincidir a Dios con la... Entonces vemos el valor de esta joven, de cómo pudo ofrendar su vida por esa convicción que ella tenía respecto a la verdad. Ella pudo ofrecer su vida, y en sus cartas y diarios de ella se aprecia un profundo sentido de agradecimiento por todo lo recibido. Además, tenía una gran sensibilidad por la belleza. Sus escritos decían: estoy llena de asombro por la inaudita belleza de todo lo que no ha sido creado por el hombre. O sea, que ella reconocía que era Dios el que había creado todas las cosas. Y en mi sencilla alegría ante todo lo que es hermoso, se ha introducido en mí algo grande y desconocido, es decir, el presentimiento del Creador. Ella estaba convencida que Dios existía y que ella se identificaba con Dios porque Dios es dueño de la verdad. Ahora, estos jóvenes hermanos podrían haberse quedado con el bien que conocían, haber vivido escondidos o discretamente con sus certezas, procurando proteger sus vidas sin dañar las de los otros. No obstante, sabían que dar la espalda al mundo era una forma de participación. Hubiera sido más cómodo compartir su inconformidad hacia el régimen en privado y mantener una fachada de seguridad ante él. En otras palabras, fingir que no pasaba nada y bueno, que ellos estaban de acuerdo. Pero, sin embargo, ellos creían firmemente en el bien y eran consecuentes hasta el punto de no tener miedo a las consecuencias. Y gracias a ellos tenemos un testimonio de integridad moral, un testimonio que la libertad es posible en todas circunstancias, también ante las amenazas y el peligro de muerte. ¿Qué nos enseña esta historia? Hay algo importante, hermano, en el ser humano, es que tiene que vivir por una causa y tiene que saber también, si es posible, morir por esa causa. Alabado sea el Señor. Porque un hombre que vive en esta tierra sin una causa verdadera, pues su vida es simplemente algo fugaz, algo vacío, sin sentido. No dejará un legado, no dejará una huella, no dejará una marca, simplemente pasará como un simple mortal. Pero nosotros, hermanos, los hijos de Dios, los cristianos, estamos llamados a seguir a nuestro Señor Jesucristo y morir, si es posible, por la causa del Señor Jesucristo. Hemos visto, ¿no?, en los temas anteriores que hemos desarrollado, el ejemplo que Jesús nos dio, ofrendando su propia vida, sin tener miedo a la muerte, ni a la gente que se le puso en contra de él. Todo el mundo estaba en contra de él. Sus discípulos lo abandonaron, Judas lo traicionó, Pedro lo negó y todos los demás lo dejaron. Pero aún así él se enfrentó a todos y se enfrentó a la misma muerte, solo por obedecer la voluntad de su Padre. Aún en sus últimas horas de vida, antes de llegar a la cruz, orando en el Getsemaní, él dijo esta oración: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino según tu voluntad. O sea, se rindió a la voluntad del Señor. Cuando Jesús comenzó a hablar acerca de su muerte, acerca de sus padecimientos que él iba a experimentar,
Pedro lo llamó aparte y comenzó a decirle: Señor, no permitas que esto te suceda. Trató de convencer a Jesús que no muriese de la forma que iba a morir, que en una cruz, que era la peor muerte de aquel tiempo, la muerte más humillante para lo peor de la clase social, de la gente. La cruz estaba reservada para esa clase de personas, para los peores delincuentes. Y hermanos, Jesús lo reprendió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén, hermanos. Y luego Jesús se dirige a la multitud y a sus discípulos. Aprovecha ese momento, esa situación, para enseñarles y desafiarles a todos, diciéndoles que si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tenía que hacer es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Ya explicamos el domingo, usted lo puede ver, está colgado en el Facebook, en el YouTube, la enseñanza que hablamos el domingo, lo que significa negarse a uno mismo y cargar la cruz. Estar dispuesto a dar nuestra vida por el Señor. Estar dispuesto a negarnos a nosotros mismos, a nuestra propia vida, a nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, nuestros propios gustos, nuestra comodidad, nuestra zona de confort. Debemos estar dispuestos a dejar todo eso para hacer la voluntad de Dios, que incluso puede significar el ofrendar nuestras vidas, no por gusto, sino por la causa de nuestro Señor Jesucristo, que es la única causa por la cual vale la pena negarse a sí mismo y tomar la cruz. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Ahora, cuando Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, y le dice: porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, lo que le está diciendo es que no estás pensando según el propósito de Dios, sino que estás simplemente viendo aquello que todos los mortales enfocan su vida. Y hay tres cosas en las cuales el Señor, luego más adelante, el Señor, hermanos, le dice a ellos. Y vamos a verlo en esta noche. Amén, hermanos. Estas tres cosas pueden afectar la forma en que vivimos nuestra fe, nuestro compromiso con el Señor y el Evangelio, incluso el destino eterno de nuestras almas. Porque Jesús le dijo: no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. La primera cosa en la cual los hombres ponen su mirada, en el verso 35 de Marcos 8, dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Amén. O sea, cuando nuestra mirada no está puesta en las cosas de Dios, entonces viviremos tratando de cuidar, preservar nuestra vida terrenal. Y eso es lo primero que hace el hombre: poner la mirada o su atención, su dedicación, su enfoque en su vida terrenal. Sobrevalora la vida terrenal más que la vida celestial, o la vida espiritual, o la vida eterna. Entonces, toda su atención, toda su dedicación, todo su esfuerzo, toda su preocupación, toda su inversión, todo lo que pueda hacer está enfocado netamente a preservar su vida en esta tierra, y no piensa en el más allá. Amén, hermanos. Eso es vivir para uno mismo. Es vivir egoístamente, egocéntricamente. Es vivir tratando de cuidar o preservar nuestra vida. Y eso es vivir sin causa, sin propósito. Es prácticamente vivir como los animalitos. Vivir por vivir.
sin sentido, sin propósito. Alabado sea nuestro Dios. Y entonces el hombre, hermanos, va a valorar o sobrevalorar más su existencia en esta tierra que la vida eterna que Dios ofrece a aquellos que hemos decidido seguirle. Gloria al Señor. Ahora, Satanás sabe eso. Satanás sabe que el hombre daría cualquier cosa por su vida. Ya lo dijo en el libro de Job. En el capítulo 2, en el verso 4, dice: respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y a Job a esas alturas había perdido sus camellos, había perdido sus ovejas, había perdido sus hijos. Y entonces Satanás fue con otra artimaña y el Señor le permitió, le dio permiso. Y él dice ahora, ¿no?, en otra versión para que podamos entender, en la versión lenguaje sencillo, dice: mientras a uno no le hieran donde más le duele, todo va bien. Pero si de salvar la vida se trata, el hombre es capaz de todo. Amén, hermanos. Amén, Dios. Es decir, que el ser humano que vive sin causa, que vive sin conocimiento de Dios, que vive solamente pensando en el presente y no en el futuro, no en la eternidad, hermanos, alabado sea el Señor, es capaz de dar todo lo que tiene a cambio de preservar su vida. Por eso Satanás quiso tocar la vida de Job, pero el Señor no le permitió. Solamente dijo: toca su cuerpo, pero no le quites la vida. Alabado sea el Señor. Satanás pensaba que con tocarle el cuerpo con una enfermedad y ahí va a acabar con Job. Pero gloria a Dios, Job se mantuvo fiel al Señor, porque él había conocido a Dios. Él era un fiel devoto, temeroso de Dios. Tenía una perspectiva más allá de lo presente, más allá de la vida en esta tierra. Porque incluso cuando le dieron la noticia de que lo había perdido todo, él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Se da cuenta? Porque él tenía otra visión, otro enfoque. Estaba enfocado no en lo terrenal, porque él era un hombre muy rico, tenía de todo. Pero su mente, su enfoque estaba en Dios y en la eternidad. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Y ese, hermano, también es el llamado del Señor a que nosotros no pongamos la mirada en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. Eso nos va a ayudar a poder mirar el presente y el futuro de una forma diferente. Y eso va a cambiar nuestra forma de vida. Porque nuestra visión, nuestro enfoque, si es espiritual, si es hacia la eternidad, eso se va a ver en nuestra vida, en nuestra tierra. Porque aquí solamente somos aves de paso, somos peregrinos, como dice Pablo. Gloria al Señor. Estamos de pasada, alabado sea el Señor. Y nuestro enfoque no debe estar en lo material, en lo terrenal, nada, sino en la eternidad, en lo que nos espera en el siglo venidero, que es la recompensa, la herencia de la vida eterna. Y mientras que estamos aquí, tenemos que adorar a nuestro Dios, tenemos que servir a nuestro Dios, tenemos que hacer el bien, tenemos que seguir a Cristo. Gloria al Señor. A pesar de las pruebas, de las luchas que pasemos, las tentaciones, tenemos que resistir con la fuerza de Dios, porque allá nos espera una patria celestial. A su nombre, hermano, un aplauso al Señor. Alabado sea Cristo. Eso tenemos que tenerlo presente, hermano. Y eso lo tuvo presente el apóstol Pablo. ¿Recuerda usted cuando a él, hermanos, le decían a través del profeta y el mismo Espíritu Santo le daba testimonio que le esperaban tribulaciones, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe el Señor,
para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿En qué se ha enfocado él? ¿En cuidar su vida? No, hermanos. Él dice en muchas de sus cartas, cada día muero. O sea, prácticamente él, desde que amanecía, él pensaba en que tal vez ese día él iba a morir. Y se daba ya por muerto. Y aún otras veces dice, pero aunque nos maten, creemos que así como Dios resucitó a Cristo de los muertos, así también Dios nos va a resucitar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, eso cambió su forma de vida de Pablo. Cambió también su forma de servir a Dios. Le dio más valor. No le dio miedo a la muerte. No le dio miedo perder su vida, porque su vida, él sabía que le pertenecía al Señor Jesucristo. Amén. Porque él había reconocido que él había sido comprado con precio de sangre. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor, Gloria a hermanos? Dios. Es por eso que cuando le escribe a los filipenses, en el capítulo 1, en el verso 21 al verso 24, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, sin el cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, de la iglesia, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, es decir, en el cuerpo, es más necesario por causa de vosotros. Aleluya. ¿Cuántos estamos aquí? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Él no sabía qué escoger. O quedarme todavía en la tierra con vida para seguir predicando, seguir ministrando, seguir enseñando a los cristianos de ese tiempo, o irme con Cristo. Dice que es muchísimo mejor. Gloria a Dios. Aleluya. No dice mejor, sino muchísimo mejor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? Gloria a Dios. ¿Ya? Entonces él estaba entregado sin temor a la predicación del Evangelio. Ya lo habían azotado, ya lo habían apedreado, había pasado peligro en caminos, había pasado peligro de muerte en alta mar, ¿verdad? Había pasado hambre, había pasado frío, había pasado desvelos, traición, de falsos hermanos. O sea, muchas cosas había él vivido, hermano. Pero ninguna de esas cosas le había podido quitar todavía la vida, porque quien decide cuándo va a morir es el Señor. Amén. Y mientras que Dios no diga hasta hoy nada más, Pablo dice, yo tengo que seguir predicando. Gloria al Señor. Y aún si me muero, sé que, aleluya, el morir para mí es ganancia. Aleluya. Voy a ganar, no voy a perder cuando muera, voy a ganar mi salvación. Gloria a Dios. Porque he muerto predicando la palabra de Dios. He muerto siéndole fiel al Señor Jesucristo. A su nombre. Pero veamos el otro lado. Si Pablo no hubiera actuado de esa manera, y no hubiera actuado así, porque su mente estaría en ¿qué? En las cosas de los hombres. ¿Y cuál es una de las cosas de los hombres? Es el amor excesivo por su propia vida. Y Pablo no estaba pendiente de su vida. Incluso él pasó muchas veces hambre. Y él no le escribía a los hermanos o les pedía, hermanos, tienen que darme una ofrenda, tienen que darme su diezmo para poder sostenerme. No, él esperaba en Dios. Amén. Y cuando los hermanos de otra iglesia le mandaron, hermanos, los hermanos de Filipo, le mandaron una ofrenda, él dijo, por todo y en todo he sido enseñado. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Entonces, esa perspectiva, esa visión, esa mentalidad cambió su forma de vivir su fe, su servicio a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Amén, hermanos. Pero muchas veces nosotros, hermanos, los cristianos del siglo XXI, muchas veces no tenemos esa mentalidad, ese enfoque en las cosas eternas. Muchas veces nuestra mente está enfocada en las cosas de los hombres, en las cosas de la tierra.
Muchos por cuidar su salud, por cuidar su vida, no estoy diciendo que sea descuidado de su salud también, pero a veces es tanto la preocupación que, hermanos, descuidamos lo más importante, que nosotros estamos en esta tierra como peregrinos. Y que en cualquier momento vamos a partir con el Señor. Pero el tiempo que tenemos aquí en esta tierra y que Dios nos da la oportunidad de poder vivir, sea para, hermano, servir al Señor, sea para seguir a Cristo, aleluya, sea para darle nuestra vida, nuestro tiempo para la causa del Señor. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Y eso va a demandar esfuerzo. Eso va a demandar sacrificio. Eso va a demandar que nosotros, hermanos, cambiemos nuestra forma de vida. Pero si estamos pensando solamente en vivir aquí, en esta tierra, vivir bien, entonces tenemos que examinar qué clase de cristianos somos. Porque si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a cargar nuestra cruz, y más estamos enfocados en las cosas de este mundo, en mi vida, que tengo que cuidar mi vida, entonces, hermanos, vamos a perderla. Porque Jesús claramente dice ahí, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Si en ese afán de querer salvar o preservar la vida, muchas veces nos detenemos de hacer la voluntad de Dios. Y entonces dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, hay una causa, dice, y del Evangelio la salvará. Alabado sea el nombre del Señor. Pueda que Dios permita que podamos, hermanos, vivir un tiempo donde pueda venir una persecución sobre la iglesia, y pueda que Dios permita que algunos de nosotros juramos como mártir, y tenemos que estar dispuestos a eso. Por eso tenemos que examinar nuestra vida, ver qué clase de cristianos somos. ¿Estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida por la causa del Señor? ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida? Tenemos que ver, hermanos, eso. Y examinarnos. Y ver que si nosotros nos preocupamos por cuidar nuestra vida terrenal y descuidamos nuestra vida espiritual, entonces en ese afán de cuidar nuestra vida terrenal, vamos a perderla. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Aborrecer significa amar menos ahí. Hay otro pasaje donde Jesús también desafía fuertemente a los discípulos y le dice, cualquiera que no aborrezca a su padre, a su madre, a su hermano, a su esposa, etc., incluso su propia vida, no es digno de mí. Esa palabra aborrecer, vuelvo a repetir, significa amar menos. No está diciendo que tienen que odiar a sus padres, a sus hermanos, no. Sería algo contradictorio contra el mandamiento que el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Pero eso significa, aborrecer significa amar menos. O sea, quiere decir que mis sentimientos hacia mis padres, mis hermanos, los más cercanos a mí, tienen que ser menos que el amor, ¿no?, que yo le tengo a Dios. Tengo que amarlos menos, pero amar más a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Entonces es importante que usted y yo podamos ver, porque a veces muchos también, hermanos, por causa de la esposa,
a veces del esposo que no es creyente, los hijos que no son creyentes. Puede venir el desánimo, puede venir el desaliento, puede venir las ganas de dejar el camino del Señor y decir, mejor ya no sigo, no voy a poder, no cambia mi situación, mi esposo no cambia, mi esposa no cambia, mis hijos no cambian. Entonces estoy orando, Dios no responde. No, hermano. Usted y yo tenemos que aprender a amar a Dios más que a nuestros hijos, más que a nuestra esposa, más que a nuestro esposo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos, porque la salvación es individual, es personal, gloria a Dios. Amén. A su nombre, gloria al Gloria a Señor. Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Mire, Filipenses capítulo 2, verso 17. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo está diciendo, sí, que tengo que morir sirviéndoles a ustedes, o sea, a través del Evangelio, predicándoles la palabra, me gozo, me regocijo con ustedes. En otra versión, en lenguaje sencillo, este mismo verso dice, Filipenses 2:17, dice, tal vez a mí me maten, dice, y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Miren cómo veía él la muerte. ¿Cómo veía la muerte? Como una ofrenda para Dios. Porque no lo iban a matar por ser un delincuente, por ser un borracho, por haber robado a alguien, no. Lo iban a matar a él por predicar el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso dice, tal vez a mí me maten y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Dice, si esto llega a suceder, seré muy feliz. Imagínense, hermano. Aleluya. Y quiero compartir esa alegría con ustedes. Gloria a Dios. Aleluya. Imagínense cómo Pablo tenía renovada su mente. Alabado sea el Señor. Que veía la muerte como una ofrenda a Dios y como algo que iba a producir o producía en él una felicidad, y que quería compartir esa alegría con ustedes, le dice a los hermanos de Filipo. O sea, no diciendo, el día que yo me muera van a llorar, sufran, no. Sino dice, quiero que se alegren conmigo. Si yo llego a morir por la causa del Señor, eso me hace feliz, y también quiero que ustedes se alegren. ¿Quién se puede alegrar? Pero es que él trataba de hacer que los hermanos no vean la muerte como una tragedia, como el fin de nuestra existencia, sino como una victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Y aunque es verdad puede producir dolor, sufrimiento, ¿no? Pero eso pasará. Pero si nosotros tenemos la confianza en el Señor como Pablo, veremos la muerte de otra manera. Entonces podremos estar en la capacidad de morir por esa causa, por la causa del Señor. Amén. Gloria a Dios. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese valor necesitamos y solo la podremos recibir de parte de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, la otra cosa en la que los hombres ponen su mirada, a lo que el Señor le dijo a Pedro, no, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, es que el hombre pone su enfoque en las cosas de este mundo. En Marcos 8, versos 36 y 37 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí está el mundo. Ganar todo el mundo, pues eso es una hipérbole, ¿no? Es decir, una exageración. Porque, claro, nadie hay que quiera ganarse todo el mundo, pero habla de una ambición excesiva en el hombre de querer, hermanos, mientras que está viviendo en esta tierra, ganar, ¿no? Todo. Aleluya. Pero al final dice, ¿de qué aprovechan si al final pierde su alma? ¿O qué recompensa dar el hombre por su alma? Amén, hermanos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Ganar todo el mundo significa dedicar, invertir toda una vida en las cosas de este mundo, descuidando la salvación eterna de nuestra alma.
Y hay tres cosas que los hombres ambicionan del mundo. Uno es poder. Los hombres siempre tienen hambre de poder, de querer, por ejemplo, alcanzar posiciones de poder y autoridad, ¿no? Como el caso de ser presidente, de ser ministro. Ellos quieren un renombre, uno, para que sean parte de su hoja de vida, de su currículum, para que sean parte de la historia, para que sus nombres sean registrados en los libros de historia y se hable de ellos en algún momento. Hay mucha gente que tiene esa motivación. ¿Me entiende, hermano? Alabado sea el Señor. Invierte en su tiempo, su esfuerzo, invierte en dinero, invierte en su vida para poder alcanzar esas posiciones de poder y autoridad. Viven buscando cargos importantes. Viven buscando estar sobre los demás, de destacarse. Por eso que hay muchos pastores que se han involucrado en la política. Con la intención de querer transformar al mundo o al país usando la política. Pero la política es de esta tierra, es de este mundo. Si queremos transformar a nuestro país, necesitamos predicar el Evangelio. No hay otra cosa que pueda transformar un hombre, una familia, una nación, sino es el poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sé que tal vez hay cristianos que puedan ser llamados por Dios para entrar al ámbito de la política, pero eso hay que estar seguro. Pero Dios jamás va a llamar a un pastor a ser pastor y a ser político, jamás. Porque, hermano, el ser un pastor es ser un ministro. Alabado sea el Señor, de alto honor, es servir al Señor como pastor en el Evangelio de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay cristianos que no han sido llamados a meterse en la política, pero están metidos en la política. Y hay cristianos que han descuidado su relación con Dios, su vida espiritual, por estar metido apoyando un partido político, un político, por un puesto de trabajo, etcétera, sea cual sea la motivación, pero están ahí por algún cargo, porque si apoyan ese partido, le van a dar un trabajo, una buena posición, le van a dar una responsabilidad donde van a ganar bien, o simplemente quiere esa posición de poder, quiere que la gente lo mire, lo respete y lo obedezca. Esa es la motivación, hermano. Y a veces hay gente que vive toda su vida enfocada en eso. Por eso Jesús dice, ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Pero quienes hemos conocido la verdad, ¿cuántos aquí hemos conocido la verdad? Amén. Que es Jesucristo. Hermano, usted y yo tenemos que saber que Dios nos ha llamado a servirle a Él y no a servir a un partido político. Alabado sea el Señor. Usted puede votar en las elecciones por algún candidato que usted pueda tener su preferencia, su convicción, etcétera, pero jamás usted se puede involucrar, hermanos, en asuntos de política o cualquier otra responsabilidad que le robe tiempo, que afecte su relación con Dios, que afecte su testimonio, porque por encima de cualquier cargo, usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Me acuerdo que allá en Bagua, en el tesoro, hay un hermano ahí que no quería dejar el cargo del ser presidente de las rondas ahí. Era un hermano de la iglesia. Y el hermano Víctor le había aconsejado varias veces, pero él no quería. No quería dejar ese cargo. Le gustaba el cargo. Alabado sea el Señor. Y a pesar que en las reuniones era una discusión y a veces entraban los pleitos, y el hermano Víctor le hablaba a papá, le decía, hermano, salve, deje ese cargo, ¿qué hace usted ahí? Eso ya no es para usted, eso es para la gente que no conoce a Dios, pues ellos saben de ese trabajo, pero usted es un siervo de Dios, usted está dando mal testimonio por eso. Y
Y entonces, hermano, años ha estado, y no sé si habrá renunciado, la verdad que no sé, pero eso afectaba a su vida espiritual, afectaba la relación con su esposa, porque por estar metido en eso, ya descuidaba la relación con su esposa, descuidaba a sus hijos. Amén. Alabado sea el Señor. Pero le gustaba esa posición, le gustaba ese poder de estar ahí, gloria al Señor. Pero nosotros no hemos sido llamados para eso. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Gloria a Señor? Dios, gloria a Dios. Eso es lo que el Satanás hizo con el Señor Jesucristo, tratando de hacerle caer. En un momento le mostró los reinos de la tierra y le dijo: a ti te darás y todo esto, no, toda esta potestad y la gloria de Dios, si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Amén. ¿Ah? Gloria al Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, Amén. porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás Amén. y a Él solo Servirás. servirás. Amén. No dice a Él y a otros vas a servir, a Él solo, porque a eso fuimos llamados. Amén. Fuimos llamados a servirle al Señor, Amén. a su nombre, hermanos. Gloria a Dios. La otra cosa que los hombres quieren ganar en este mundo es ganar gloria, ganar fama, ¿no? Siempre, hermanos, hay personas que andan buscando ser el primero en todo, quieren figurar, ellos quieren brillar, quieren que los demás los vean, aman los reflectores, Gloria a Dios. quieren gloria sin pasar por la cruz. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Pero sin cruz, es decir, sin muerte al yo, no hay gloria. Amén. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en mí, ¿qué? Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, que significa estar dispuesto a morir y luego seguirle. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ese problema hubo en los discípulos. En Marcos capítulo 10, versos 35 a 37, sucede. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieren que os haga? Y ellos dijeron: concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Gloria a Jesús. O sea, ellos sabían que Jesús era rey y que un día iba a estar, hermano, en su magnificencia como rey de todas las naciones, rey de toda la tierra, porque Él es el rey de los reyes. Amén. Pero estos dos discípulos, Jacobo y Juan, querían estar posicionados al lado del Señor. Ya se estaban repartiendo ya el puesto, el lugar. ¿Ah? Y en el verso 41 dice: cuando lo oyeron los 10, o sea, los otros 10, comenzaron a enojarse. ¿Y por qué se enojarían? Porque también querían lo mismo. Amén. No sé si me dejo entender. Amén. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Se enojaron, hermano. Mas Jesús, llamándole, les dijo, ahí Jesús les empieza a enseñar, dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, los presidentes, se enseñorean de ellas, o sea, se hacen como dueños, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será que vuestro servidor. El que quiera hacerse grande en el reino de Dios tiene que hacerse un servidor, un sirviente. Amén. Ese es un grande. Aleluya. No es el que predica bonito, no es el que habla bonito, no es el que canta bonito, no es el que tiene la voz más bonita, ¿ah? Sino el que sirve. Gloria al Señor. Ese es el grande. Gloria a Dios. Es diferente al mundo. En el mundo le sirven a los gobernantes, pero en el reino de Dios, el que quiera ser grande tiene que hacerse servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. O sea, mire, servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Gloria a Señor? Dios. Qué tremenda enseñanza, hermano. Amén.
Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón de que no nos enfoquemos en las cosas de este mundo, de buscar la vanagloria de este mundo, el aplauso, la gloria, la fama, que los reflectores solamente, los ojos estén puestos en nosotros. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que darle siempre la gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. O sea, la admiración, el aplauso, ¿ah? ¿verdad? La alabanza Amén. solo es para Él, para el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. O sea, cuando tú hagas algo en la obra de Dios, cuando tú hagas algo en este mundo, hermano, hazlo para la gloria de Dios, no para tu gloria. Amén. No para quedar bien, no para que digan, oh, qué bien hace las cosas, oh, qué bien cantas, oh, qué bien predicas. No, hazlo para que Dios sea exaltado, no tú. Hazlo para que Dios sea alabado, admirado de lo que Dios está haciendo contigo. Y si alguien se acerca y diga, oh, hermano, qué bonito predica, oh, hermana, qué bonito canta. La gloria es para el Señor. Es por la gracia de Dios. A su nombre, hermano. Aleluya. Pero hay hombres, hay mujeres cuyo corazón está dedicado a eso, a buscar poder, buscar gloria, buscar fama. Y a veces por buscar fama y gloria le entregan sus almas al demonio. Porque hay artistas que se sabe que hasta hacen pacto con Satanás a cambio de fama. Eso es real, eso existe, hermano. Los brujos igual. Hacen pactos con el diablo, que el Señor lo reprenda, para tener poder. ¿Ah? Para tener, hermanos, fama, que sean reconocidos. Hay futbolistas, hay cantantes seculares, hermanos, que se dedican a eso. Viven toda su vida buscando fama. Usted ve en el YouTube, publican sus canciones buscando fama. Hasta otros, hermanos, para ganarse los titulares en los periódicos, hay hombres que se besan con otro hombre, con tal de que les ponchen la cámara y le tomen una foto y salgan en la portada, y así le dan renombre, le dan fama. O mujeres que hacen eso, por buscar un poco de fama, de admiración. Y a eso dedican su vida. Pero esas cosas son cosas de este mundo. Amén, hermano. Amén. Y Jesús claramente dice que aprovechará al hombre si ganare todo, o si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, de nada sirve que puedas llegar a ser grande, famoso, puedas ser muy reconocido a nivel mundial, pero si al final de tu vida, como cualquier mortal, morirás, pero tu alma, ¿a dónde se irá? A una condenación eterna. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestra vida, hermano, esté enfocado en Cristo. Amén. En la causa de Cristo. Para la gloria de Cristo. Entonces, cuando nosotros, hermano, aleluya, amamos al Señor, vivimos por su causa y podemos morir por su causa, estamos guardando y preservando nuestra vida para la vida eterna. Amén, hermano, gloria al Señor. La otra cosa que los hombres buscan en este mundo, ¿no?, son las riquezas, los bienes materiales, llevados por la avaricia, por la codicia. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 13 al versículo 23. Lucas 12, 13 al 23. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Amén. ¿En qué consiste? Dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, no es que tú acumulando dinero, acumulando bienes materiales, teniendo muchas cosas, hermano,
vas a tener una vida feliz. Muchos se enfocan en eso y entonces no le encuentran sentido a su vida, porque piensan que la vida consiste en acumular bienes materiales, tener de repente la última en la tecnología, ¿me entiende? Tener dinero en el banco, tener muchas cosas. No está mal ahorrar, pero la motivación no debe ser que pensando que acumulando estas cosas vamos a ser felices y que no necesitamos a Dios y que no necesitamos pensar en la vida futura, en la eternidad. Amén, hermanos. Y entonces dice en el verso 16, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pensaba vivir muchos años. Repósate, le dice. Come, bebe, regocíjate. No había Dios en ningún momento en su vida para él. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Este hombre se proyectaba a vivir muchos años. Se había enriquecido, había acumulado muchos bienes. Y dijo: ahora descansa, relájate, ¿no? Reposa, vive la vida, que la vida no te viva, dice, ¿no? O dice: vive o baila, disfruta, que la vida es una sola. Y es verdad, la vida es una sola en esta tierra, pero después viene el aire. Porque ese hombre no pensaba en un momento en la eternidad. Nunca se detuvo a pensar, ¿no? Que esos bienes que tal vez llegó a sus manos era por la gracia de Dios. Era para probar su corazón. Y nunca se detuvo a pensar en la eternidad. Él pensó su mente enfocado solamente en acumular las cosas de este mundo. Y cuando él estaba pensando y construir su granero y guardar todo, etcétera, el Señor le dice: esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Amén, hermanos. A su nombre, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. A veces nosotros como cristianos podemos ver a otras personas que no sirven a Dios y que tienen buenas cosas, tienen dinero, tienen buen trabajo, comen bien, se visten bien y no sirven a Dios, no van a la iglesia y les va bien. Y a veces uno dice: esos mundanos, esos que no sirven a Dios, mira, la pasan. Y yo estoy hasta flaco, estoy por Jesús. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. En el Salmo 73, usted lo puede leer en su casa. Este sacerdote Asaf tuvo esa lucha, tuvo envidia de los impíos, de la prosperidad de los impíos, y por poco dice: mis pies se deslizan. O sea, por poco se aparta de Dios, porque dijo: en vano he limpiado mi corazón, en vano me he consagrado, en vano sirvo a Dios, en vano voy al templo, en vano oro, en vano busco a Dios, en vano le sirvo, en vano me guardo de mal. Es en vano, porque mira, yo que estoy en el camino paso tantas necesidades, pero esos impíos hasta gordos, hasta los ojos ya se están saliendo de tanta gordura, y yo muriéndome de hambre. Así pensó ese hombre. Pero ¿qué sucedió? Dice: hasta que entré a tu santuario, y ahí entendí cuál era el fin de ellos. Ahí él entendió que aunque en este mundo un cristiano pueda pasar necesidad, pueda pasar sufrimiento, padecimiento, etcétera, sabe que le espera la vida eterna. Amén. Pero al impío, al pecador, que aunque disfrute su vida en esta tierra, el día que se muera nada va a llevar, y lo peor, que su alma pasará a una eterna condenación. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.
A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 6 al 11, voy a leerlo, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, enfócate en las cosas de Dios y no en las cosas de este mundo. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Jesucristo, hermanos? A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Pues debemos tener mucho cuidado, hermanos, nosotros. Y ya para terminar, la tercera cosa que Jesús le dice, ¿no?, cuando le habla acerca de que no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, es que muchas veces ponemos nuestra mirada en cuidar nuestra reputación. Dice en el verso 38 de Marcos capítulo 8, que estamos desarrollando: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No debemos de avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo ni de sus palabras. Amén, hermanos. A veces estamos más preocupados en que el qué dirán. No quiero que me vean como un fanático, entonces no me identifico como cristiano. Soy un cristiano de perfil bajo. Amén, hermanos. Amén. Alabado sea el Señor. Y en ese tiempo, ¿por qué un seguidor de Cristo podría avergonzarse de él y de sus palabras? Porque simplemente aquel tiempo el que moría en una cruz era algo vergonzoso. Y alguien que pueda decir: yo soy seguidor de ese que murió en la cruz, es una vergüenza. ¿Me entienden? En aquel tiempo, claro, nosotros en nuestro contexto actual no vemos esa muerte como la veían en aquel tiempo. Amén. Les expliqué el domingo que era la muerte más horrorosa, donde humillaban totalmente al sentenciado a tal punto que lo paseaban desnudo, cargando su cruz, desnudo en la calle. Se burlaban, etc. Era la peor denigración que le podían hacer a una persona en aquel tiempo. Y entonces alguien que diga: yo soy seguidor de ese que murió en la cruz, de ese que andó en la calle avergonzado cargando su cruz, que fue sentenciado a muerte, yo soy seguidor. Entonces muchos se avergonzaban. Por eso Jesús le dice, ¿no?, claramente: cualquiera, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con sus santos ángeles. No debemos avergonzarnos de identificarnos como seguidores de Cristo. Alabado sea el Señor. No estamos haciendo nada vergonzoso, no estamos haciendo nada malo, gloria a Dios. Al contrario, el mundo necesita ver la luz en nosotros. Gloria a Jesús. El mundo necesita, hermano, que nosotros en este tiempo seamos sal de la tierra y luz del mundo. Gloria al Señor. Y no sentirnos avergonzados de ser cristianos, no sentirnos avergonzados de identificarnos. Pablo mismo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Gloria a Dios. Como dije el domingo, hermanos, a veces parece difícil, imposible de obedecer lo que el Señor está enseñando. Pero Dios nos ha dado su Espíritu. Amén. Para ayudarnos. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque eso es lo que hizo el cambio en estos discípulos. Que en ese momento ese Pedro que le dijo: Señor, no permitas que eso te acontezca, no permitas que te maten en la cruz. No, Señor. Ese Pedro cambió. Amén.
Porque lo vemos en el día de Pentecostés poniéndose de pie, predicando el Evangelio, sin temor, sin vergüenza. Amén. Comenzó a predicar y a testificar de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Es más, cuando lo azotaron a él y a Juan por haber hecho un milagro, dice que ellos salieron del concilio, hermanos, después que ellos los habían amenazado, salieron de la presencia del concilio gozosos, dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Imagínense, en vez de avergonzarse, ahora ya no se avergonzaban, ahora se gozaban. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Jesucristo, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber que hemos sido llamados, hemos sido desafiados, hermanos, a ser seguidores verdaderos del Señor. Que hay un precio que tenemos que estar dispuestos a pagar con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Porque, ¿cómo explicamos que de dónde saca Pedro ese valor ahora para predicar? ¿De dónde saca Pablo esa fuerza, ese poder, ese valor para no prestar atención ni aún a lo que los profetas decían que le iba a pasar, que le esperaban tribulación? ¿De dónde sacaba esa fuerza, ese valor, hermano, de poder resistir todas las tribulaciones que vivió? ¿De dónde? Amén. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. ¿De dónde cree que sacaba, hermano? Y sacaba del poder de Dios, la fuerza de Dios. Y eso es lo que ha ayudado a través de la historia a aquellos cristianos mártires que murieron por la causa del Señor, que estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor, a morir, hermanos, por causa de Cristo. Pero hoy en el siglo XXI, ya porque de repente alguien no le saludó, ya no quiere venir a la iglesia. No le saludaron en su cumpleaños, ya se resintieron, ya se quiere ir al mundo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Y a uno le exhorta, le dice, le llama la atención por alguna situación, algún error, algún pecado, ya se ofende, ya se les acabó el mundo, hermano. Ya no quieren venir a la iglesia, ya se quieren ir a otra congregación. Gracias a Dios que aquí no pasa eso, ¿verdad? ¿Qué clase de cristianos somos? Amén. Amén. Y quiero, para terminar, narrar la muerte de este hombre llamado William Tyndale, que fue sacerdote católico pero se convirtió al Evangelio de Cristo, que un 6 de octubre del año 486 años aproximadamente fue asesinado y quemado en la hoguera por un delito imperdonable en su tiempo. ¿Y cuál era ese delito? Traducir la Biblia al inglés para la gente común, para la gente del pueblo. Las autoridades católicas, siempre la religión de su tiempo, bajo el consentimiento del rey Enrique VIII, monarca inglés, ordenaron su muerte. Y es que, entre otras penetrantes opiniones, una vez Tyndale había desafiado al propio Papa de aquel tiempo y a sus leyes, hablándole de esta manera: si Dios me da vida por muchos años, haré que un campesino sepa más de las Escrituras que tú, le dijo al Papa de aquel tiempo. Eso fue una ofensa para el Papa, un desafío, pero es el valor de un hijo de Dios, porque la Iglesia Católica quería que la gente viva en ignorancia de la palabra de Dios. Hasta ciertos años atrás, unos 60, 70 años atrás, solamente el cura podía leer la Biblia en latín y nadie entendía nada. Pero desde que se tradujo las Biblias, ¿no?, al español y a los idiomas de los pueblos, el pueblo comenzó a leer, y eso pasó en aquel tiempo. Entonces, las últimas palabras de Tyndale, al ser traicionado, porque lo traicionaron, y entregado a esas mismas autoridades católicas, las pronunció a gritos ante la gente que esperaba que primero lo estrangulen para después de ser quemado su cadáver con ramas secas y la grasa de un animal. Él gritó en el último momento diciendo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Ese es
oración, imagínense, murió orando de esa manera. ¿De dónde sacó ese valor ese hombre? Fue el poder de Dios, el Espíritu Santo, hermano, cuando uno está dispuesto a morir por la causa del Señor. Amén, hermanos. Hoy la mayoría de las versiones de la Biblia en inglés están basadas en el trabajo de este hombre. Su vida ha sido de gran ejemplo para muchos cristianos en todos estos 486 años desde que fue traicionado. De alguna manera Tyndale cumplió su promesa al Papa de entonces, porque bajo su influencia, literalmente, centenas de millones de campesinos, trabajadores, obreros, nobles, etcétera, aprendieron más de la Biblia que en ningún otro tiempo antes que él. Gloria a Dios. Tuvo que enfrentar su vida. Tuvo que morir por causa del Señor. Y vuelvo a repetir, hermano, los tiempos que estamos viviendo nos están anunciando que vienen tiempos difíciles para la iglesia. Porque ya estamos a las puertas en el mundo y que se va a establecer una sola religión en el mundo. Y eso no es para asustar, hermano. Eso está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y entonces cuando se establezca esa religión, que ya está ya en un 90% tal vez, entonces quienes no se sujeten a esa religión, le va a costar la vida. ¿Y quiénes son los que no se van a sujetar a esa religión? Los verdaderos cristianos, los seguidores del Señor Jesucristo. Porque nosotros no seguimos a una religión, nosotros seguimos a Cristo. Somos seguidores de Cristo, somos discípulos del Señor. Y si mañana se firma un decreto donde se prohíba predicar el Evangelio y cualquier que cargue una Biblia en la calle será muerto, y si hay un decreto de recompensa, así como capturan a los delincuentes, ya, a ver, se ofrece 20,000 soles aquí delante, donde hacen reuniones. ¿Ah? ¿Dónde hay un cristiano que esté leyendo la Biblia? A ver, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer? ¿Negaremos nuestra fe? ¿O estaremos dispuestos, hermanos, a decirle, Señor, aquí está mi vida? Necesitamos examinar qué clase de discípulos somos, qué clase de seguidores somos. ¿Hay valor en nuestro corazón suficiente para rendirle nuestra vida al Señor, ofrecerle nuestra vida, nuestro tiempo? Si hoy que tenemos libertad para predicar no lo hacemos, si hoy que tenemos libertad para congregar nos damos el lujo de faltar a los cultos, pudiendo estar, si hoy que hay libertad para orar no lo hacemos, si hoy que hay libertad para leer la palabra de Dios no lo hacemos, ¿qué será aquel tiempo? ¿Qué será de usted? ¿Qué será de mí? Si no aprendemos en ese tiempo a afirmarnos como verdaderos seguidores de Cristo, ¿qué va a hacer de nosotros? Vamos a negar nuestra fe como Pedro, tal vez. Vamos a traicionar a nuestro Señor como Judas, tal vez. Pero Dios está llamando a que nosotros, hermanos, miremos, nos enfoquemos en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. Amén. Que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y caminar con Él. Ese es el reto diario para cada uno de nosotros. El tiempo se acorta, hermano. La venida del Señor está cerca. Amén. Que Dios nos encuentre velando y orando. Que Dios nos encuentre firmes en el Señor. Porque cuando el Hijo del Hombre venga, dice el Señor, hallará fe en la tierra. Póngase de pie. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a ser valientes, a ser esforzados con tu fuerza, con tu poder. En el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser verdaderos discípulos. Pagar el precio de seguirte, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Quita toda cobardía, toda vergüenza.
Que nuestra mente se enfoque en las cosas de Dios y no en las de la tierra. Y no en las de los hombres, Señor. Porque este cielo y esta tierra van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Nos ponemos de pie, hermanos. Bueno, vamos a